Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. Objetivos de la unidad de trabajo. Analiza y diferencia la historia real de la construcción cultural, historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y simbólicos. Destreza que desarrollaremos en esta clase. Contrastar los conceptos de historia e historiografía, con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. De la historia a la historiografía. Recordemos rápidamente qué era la historia. Era la ciencia que se encargaba del estudio, ¿verdad?, del pasado, de los acontecimientos y situaciones que se dieron en el pasado. Las civilizaciones, la parte material, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con los vestigios del pasado. También es un arte la cual nos explica, ¿verdad?, de una forma adecuada de los acontecimientos desde la prehistoria, desde la aparición aún del hombre. Para estudiar historia son necesarias tres nociones. Número 1, memoria, historia e historiografía. Concepto de historiografía. Es la acumulación de textos que los historiadores han ido elaborando sobre aspectos del pasado. ¿Cuál es la diferencia entre historia e historiografía? La historia son los hechos, los acontecimientos, mientras que la historiografía ya es la explicación concreta de la historia, de esos hechos, de esos acontecimientos. Origen de la historiografía. Se remonta a los comienzos de la historia escrita, es decir, a las primeras formas de la escritura. Los anales de Palermo son los más antiguos, hace 3000 años antes de Cristo, lo que constituyen el fragmento de historiografía egipcia, uno de los más antiguos, como les dije. ¿Qué constaban en estos anales? Lista de nombres de reyes, lista de años, anuario analítico, acontecimientos, duración. La historiografía se encargó de analizar la información que ya estaba. Características de la historiografía. Número 1. Es un discurso en el cual se presentan narraciones o relatos escritos que ya los historiadores han acumulado y verificado. Es una disciplina intelectual que la desarrollan especialistas en esto. Es producida por sujetos particulares que han estado en circunstancias, ¿verdad?, y que tienen por ende ya lista la información verídica. Invariablemente tiene una carga ideológica asociada y no es objetiva. Es decir, que aquí es que no, yo quiero dar mi punto de vista, porque ellos se basan a los textos, a los que ya no son hipótesis, sino que son reales. Documentación y textos que ya han sido científicamente probados. ¿Por qué la etimología tiene que ir a la par con la historiografía? Porque si hacemos el estudio y el análisis, ¿verdad?, de la información a través de la historiografía, nos vamos a encontrar con etimologías. ¿Y qué es la etimología? Nada más que el estudio o la ciencia que estudia el origen, el significado de las palabras, que tiene que ver mucho con los vocablos que se van a encontrar. Entonces, el historiógrafo, ¿verdad?, la persona que se encarga de la historiografía, tiene que recurrir mucho a la etimología, porque estudian el pasado, el presente y el futuro de las palabras que tenemos en la actualidad, en cada uno de los idiomas. Aplicamos lo aprendido. Nombremos tres nociones para estudiar la historia. ¿Se recuerdan? Memoria, historia, historiografía. Son un triángulo. Los tres van agarrados para desarrollar el paso a paso de la historia, historiografía y de las memorias que se van a llevar una vez que comenzamos a indagar, a investigar sobre el pasado. Reconoce la diferencia entre historia e historiografía. ¿Se acuerdan? La historia era la ciencia, ¿verdad?, que explicaba, que buscaba los acontecimientos del pasado, mientras que la historiografía ya es en sí la acumulación de todo esto, el análisis de la acumulación de la historia, la explicación del todo, del por qué, pero se basa en ya
una veracidad, es decir, lo que ya está probado científicamente. Mencione dos características de la historiografía. ¿Se recuerdan? Es un discurso que relata, ¿verdad? Un escrito y también es una disciplina intelectual. Ahora, ¿qué estudia la etimología? ¿Se recuerdan? Ciencia que estudia el significado de las palabras, sus vocablos, ¿verdad? De dónde se derivan, para conocer el pasado, el presente y el futuro de los idiomas. Entonces, es importante tomar la historia para conocer relatos, acontecimientos del pasado, ¿verdad? A través de las fuentes primarias y secundarias y la historiografía, la cual va a llevar al análisis de esa información que ha sido recopilada por los historiadores. Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Trabajen las guías del estudiante con la tarea. Dios me les bendiga y me les guarde. Hasta la próxima.